¿Sabes? Cuando yo era niño, aprovecho que mi madre ha subido con los niños. Cuando yo era niño, mi madre tenía una canción que mi hermano y yo detestábamos. Porque cuando ella pasaba con la escoba y nosotros, pues obviamente teníamos todo desordenado y los juguetes todos en el suelo, ella nos cantaba una canción muy sencilla y muy efectiva. Juguete que encuentro, juguete que barro. En otras palabras, como haya un juguete y yo te mando a ordenar, se va a la basura. Mi hermano y yo corríamos a ordenar entonces los juguetes. Te he dicho, una canción muy sencilla, pero vaya que era eficaz. Y de esa manera nos estaban enseñando que la obediencia es inmediata. Y esta frase, hermanos, nos ha perseguido a los tres hijos constantemente. De manera que a veces incluso le decimos a alguien, oye, ¿puedes hacer esto? Ya voy. La obediencia es inmediata. Mira de qué manera nos dejó huella esto. Pues volvemos a 1 Samuel y vemos que David sigue huyendo de Saúl. Y esta huida de David lo obliga a estar en constante movimiento. De manera que tiene que salir de Judá. Así se lo ordenó, así se lo comunicó el profeta Gad, que es lo que estudiamos en el capítulo anterior, en el cual vimos que David mentía, que David engañaba. Un carácter hasta entonces muy alejado de lo que estábamos acostumbrados al estudiar a la persona de David. Y una acción que traerá y que trayó consecuencias atroces. Esto trajo, hermanos, muerte a toda una población, porque David no confió en el Señor, sino en sus propias obras, en sus palabras. Y esto entonces le trajo la ruina al profeta Ahimelech y a su familia. Y ahí lo dejamos el domingo pasado en 1 Samuel 22, es lo que estudiamos el domingo pasado, y hoy estudiaremos 1 Samuel entonces 23. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, qué privilegio es poder tener tu palabra en nuestro idioma, en nuestras manos. Señor, qué privilegio es saber que tú hablas a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Que tú nos has dado todo cuanto necesitamos. Padre, encontrarnos con tu palabra es encontrarnos contigo. Padre, atender a tu palabra es atender a tu voz. Por eso queremos estar atentos. Habla, Señor, habla. Cambia, transforma nuestros corazones. Moldéanos a tu imagen y haznos, Señor, como tú. Como bien decía antes José Luis, queremos dar el fruto de un cristiano, un fruto real, el fruto del Espíritu. Queremos ser como tú. En el santo nombre de aquel que es Señor y Salvador de nuestra vida, el Rey sobre la humanidad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues acompáñame el Antiguo Testamento en 1 Samuel, capítulo 23, y de momento vamos a leer versículo 1 al 5. 1 Samuel 23, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: dieron aviso a David y le dijeron, los filisteos están combatiendo contra Keila y roban las eras. Entonces David consultó al Señor: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: mira, nosotros aquí en Judá tenemos miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? David entonces volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila.
De momento la narración es muy simple. Keila, este lugar, esta ciudad está en problemas. Los filisteos vuelven a la carga. Malas noticias. Hay otra vez un ataque filisteo en el pueblo de Israel. Pero David no tiene ninguna obligación. Recordemos que David es un fugitivo, está huyendo del rey. Quien tiene que proteger esas tierras es el rey Saúl. Pero David ve la necesidad. Y ve que los filisteos están causando estragos allá por donde pasan. Y ve la necesidad de este pueblo, de Keila. Y David entonces quiere actuar. No te he dicho decide actuar. David quiere actuar. ¿Por qué no digo que él decidió actuar? Porque el David de 1 de Samuel 21 y 22 y el David de 1 de Samuel 23 es un David que ha cambiado. Es un David que ha aprendido. Porque David quiere actuar. ¿Y qué hace? Pues entonces él va y consulta al Señor. ¿Qué habría pasado si en los capítulos anteriores David hubiese consultado al Señor? ¿Qué hubiese pasado con Ahimelech y toda su familia? Pues seguramente estaríamos hablando de una historia total y absolutamente diferente. La noticia llega a oídos de David, pero antes de nada consulta a Dios. Esto es sorprendente por varios motivos. En primer lugar, David sabe que la liberación de Keila, de la ciudad, sería algo bueno, pero no actúa al momento. Espera, consulta. David no está obligado a librar a nadie de Israel. Él es fugitivo del país. Pero en su corazón está el anhelo de librar a sus hermanos. Y el tercer motivo es que David, si llega a ser líder, es el líder de los proscritos de Israel, del país. Tenía 400 hombres, sí, pero como leímos en el capítulo anterior, eran 400 hombres que no estaban contentos con el gobierno de Israel, o que tenían deudas, y vieron en David una salvación. En otras palabras, no era un ejército, no era un pueblo, un grupo de personas que le seguía, si no es por conveniencia. De manera que David está viendo la necesidad, quiere ir hacia allá, pero consulta primero al Señor. Él quiere conocer la voluntad de Dios antes de actuar, sabiendo que actuar sería algo, pues humanamente hablando, bueno. Sabiendo por otro lado que si no actúa, no se le podía acusar de nada. Y sabiendo que sus hombres no eran los más diestros con la espada. De manera que David consulta a Dios y Dios le contesta diciendo: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y entonces él le comunica a todos los que le siguen: vamos a Keila, vamos a librarlo. Ya he consultado al Señor y él dice que tenemos que ir. Ya, David, pero es que yo no quiero ir a Keila, le dicen estos. Es que, David, están buscando tu vida. Nos estamos metiendo en la boca del lobo. Y David entonces consulta en un segundo momento para que el Señor le confirme otra vez, pero sobre todo para la incredulidad de los que le persiguen. Y consulta al Señor por segunda vez y el Señor le responde, versículo 4, levántate, desciende a Keila. Y esta vez cambia un poco. Antes dijo libra a Keila, pero ahora dice: yo entregaré en tus manos a los filisteos, yo te daré la victoria. Ve, adelante, avanza, yo voy a pelear por ti. Mira qué diferente es la historia cuando consultamos al Señor. Qué diferente es cuando antes de actuar conocemos la voluntad de Dios. David ha aprendido, David ha cambiado. Tenemos muchas decisiones a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad que sí?
Y muchas veces son decisiones en las cuales el camino 1 y el camino 2 no sabemos cuál es mejor, o incluso no sabemos cuál es peor. Pero a veces parece que la decisión es obvia, está claro. Sabemos cómo actuar. Y creemos que entonces que no hay que consultar a Dios. Mira, sea una decisión difícil o sea una decisión fácil, hay que consultar al Señor. A Él nos debemos. Somos de Él, vivimos en su voluntad. Por otro lado, el Señor le dice: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Y qué hace David? Versículo 5, rápidamente: fue pues David con sus hombres a Keila. La obediencia es inmediata. La obediencia es inmediata. David escucha la voluntad de Dios, pero sobre todo actúa al instante en obediencia a lo que el Señor ha dicho. Hermanos, la obediencia es vital en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. No podemos avanzar, en primer lugar, si no conocemos la voluntad de Dios. Pero en segundo lugar, si el Señor nos ha ordenado que avancemos, hay que moverse al instante. Si Él nos está moviendo y Él dice que nos paremos, nos paramos en seco. La obediencia al Señor es inmediata y es absoluta. Y cuando obedecemos al Señor, sin lugar a duda, hay bendición. Versículo 5: fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y así David libró a Keila. Mira, tenían miedo de entrar al lugar porque sabían que ahí Saúl tenía todo el control. Sabían que eran unos proscritos, que estaban siendo perseguidos, que esto era meterse en las mismas fauces del lobo. Pero no solo obedecen, se meten en el problema, van a Keila, sino que también toman el ganado de los filisteos. En otras palabras, no es una victoria que libera a Keila, es una victoria y una conquista sobre los filisteos. Porque cuando obedecemos al Señor, siempre hay bendición. Siempre. Siempre. Ponlo a prueba. Cuando obedecemos al Señor, siempre hay bendición. Ahora obedezcamos al Señor, porque fuera de Él no hay bendición. De manera que nuestra alternativa es desobediencia y por lo tanto maldición, u obediencia y bendición. Pues está claro qué es lo que tenemos que hacer. Continuamos, versículos 6 al 14. Aconteció que Abiatar, hijo de Ahimelech, aquel a cual había matado Saúl, que se había refugiado junto a David, descendió a Keila con el efod en su mano. Y le avisaron a Saúl que David había venido a Keila. Y entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado al entrar en una ciudad con puertas y cerraduras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl tramaba algo, dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Luego dijo: Señor, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor, Dios de Israel, te ruego que me lo hagas saber. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió: os entregarán. Entonces David partió con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir.
Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Problemas. La primera mala noticia: los filisteos están en Keila. Consulta al Señor y el Señor libera a Keila por su mano. La segunda mala noticia: ahora está en Keila. Saúl viene a por él y viene con su ejército. Dice literalmente que Saúl convocó a todo el pueblo. No se quedó corto. Todo soldado de Israel, vamos a Keila, vamos a por David. No lo hizo cuando Keila estaba siendo atacado por los filisteos. Parece ser que en ojos de Saúl, David era más amenaza que los filisteos. Porque Saúl, que antes amaba a David, ahora lo detestaba, lo odiaba. Y como hemos estudiado, este es el producto de los celos. De manera que el rey está celoso del pastorcillo. Aunque el ejército de David, hay que decir, ha crecido. Antes eran 400, ahora son 600. Pero los números no son la fortaleza. Están en una ciudad en la que Saúl piensa sitiarlos. Y Saúl se está frotando las manos. Se han encerrado ellos mismos. Claro, por eso su pueblo, por eso los que seguían a David tenían miedo de ir a Keila, porque sabían que esto era un acto prácticamente suicida ante la amenaza de Saúl. Pero David, por otro lado, ha aprendido que no es posible dar un paso acertado sin conocer la voluntad de Dios. Y en cuanto conoce los rumores, Saúl se acerca, Saúl ha convocado a su ejército, Saúl quiere venir y sitiarnos. David entonces corre a consultar al Señor. Es que el David que estamos viendo hoy es muy diferente al que vimos en el domingo pasado. Pero es lo que tenemos que hacer nosotros también. Lo normal, otra vez, habría sido que David rápidamente dijera: todo mundo, nos vamos de aquí. Pero antes que nada, antes de moverse, antes de dar un solo paso, David consulta al Señor. Y esto es la lección de hoy. Y esto es lo que hoy tenemos que salir con la mente clara. Todo movimiento de un creyente tiene que estar, primero, consultado al Señor, y segundo, en sintonía con su voluntad. Y David entonces consulta al Señor para conocer la voluntad y así entonces actuar. Aunque la resolución de Dios, la verdad es que fue muy sencilla. David, sal de ahí. Te van a entregar. Sí viene Saúl. Sí busca tu muerte. Y sí, el pueblo al que has librado tú, Keila, te va a entregar. Sí descenderá. Sí te entregará. Versículo 12, el final. David pregunta: ¿nos entregarán? Y el Señor le responde: os entregarán. Ahora, hay un detalle muy interesante. Keila, el pueblo que el Señor había liberado por parte de David, estaba dispuesto a entregarlo. Pero dice entonces que David salió de ahí. Muy interesante. Dice que al final del versículo 14, Dios no lo entregó. Aquellos le habrían entregado, pero Dios no. Aquellos lo habrían dejado vendido. Si David no huía de aquel lugar, estos no tenían problema en decir: Saúl está aquí. Pero Dios no. Dios no le iba a entregar. Dios no le iba a dejar vendido. Porque David estaba caminando en la voluntad de Dios. Mira qué importante es conocer la voluntad de Dios. Qué importante es consultar al Señor en cada paso, en cada movimiento que damos. Y en segundo lugar, qué importante es obedecer de manera inmediata. La obediencia es inmediata. Y entonces David huye de ese lugar.
y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Precioso esta resolución de este conflicto. Versículo 15 al 18. Al ver pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Sif. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en Ores y lo reconfortó en Dios con estas palabras: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante del Señor, y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Y en medio de todo este jaleo y todo este problema, vuelve a aparecer Jonatán, el príncipe de Israel. Y viene, dice la palabra de Dios, y viene a reconfortar a David. Jonatán, yo personalmente le he titulado el amigo fiel. Mira qué amigo tenía David ahí. A pesar de que David era el fugitivo perseguido por el rey su padre, lo visita. No le delata, lo visita. Se presenta ante él en momentos de dificultad para animarlo, para consolarlo. Pero no dice que Jonatán reconfortó a David y ya está. No, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Y Jonatán lo reconfortó en Dios. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente es! Le reconfortó a secas, lo reconfortó en Dios. Porque seguramente en todo esto David se estaba preguntando: Señor, ¿pero no me habías ungido tú? Señor, ¿pero no se supone que estoy viviendo en tu voluntad? ¿Y por qué no tengo una casa? ¿Por qué estoy en el desierto, huyendo del rey? ¿No me he comportado yo de manera decente en la casa del rey? ¿No soy su yerno? ¿No me casé yo con la hija del rey? Es que David no tenía por qué huir, y en cambio estaba huyendo. Y seguramente había dudas en el corazón de David. Y seguramente David tenía en su cabeza muchas cosas, muchas consultas al Señor. Pero Jonatán se acerca, le busca, lo encuentra y lo reconforta en Dios. ¿Sabes qué es reconfortar en Dios? Pues lo que hace Jonatán. Le dice unas palabras que son unas palabras sinceramente de poco ánimo. No son palabras excepcionales, pero es que lo que Jonatán está haciendo no es animarlo con sus fuerzas, lo está animando en Dios, dándole a conocer, recordándole cuál es la voluntad de Dios. Y entonces David se puede reconfortar. Hermanos, ser amigo es también reconfortar en Dios. No solamente dar un abrazo, que lloren a tu lado y llorar con esta persona, es también recordarle cuál es la voluntad de Dios. De manera que Jonatán le dice: no temas, no te hallará Saúl. Tú reinarás sobre Israel. Yo seré tu segundo. Jonatán le está diciendo: yo no quiero el trono, yo renuncio al trono, me importa más la voluntad de Dios. Y esto es lo que anima a David. Que su hermano, su mejor amigo, su amigo fiel, le refuerza en la voluntad de Dios. Y le recuerda cuál es la voluntad de Dios. Y le dice: yo no me muevo de la voluntad de Dios, no te muevas tú tampoco. ¿Ves qué amigo más grande tenía ahí David en Jonatán? ¿Qué ejemplar es este muchacho? En todo. No tiene problemas en salir de su camino para ayudar a su amigo. Mira, si se tiene que desviar para animar a David, lo hace. No duda en hacerse a un lado para que la voluntad de Dios se cumpla. Jonatán tenía absolutamente todo el reclamo al trono. Pero en cambio, ¿qué está diciendo?
David, yo seré tu segundo. Yo estaré debajo de ti. No te preocupes. Yo no quiero el trono. Yo quiero la voluntad de Dios. Y dice entonces que hicieron ambos un pacto delante del Señor. De manera que renuevan el pacto que ya había hecho este par de amigos, el príncipe y el pastor. Y refuerza el pacto que tenían entre los dos. Qué amigo más fiel. Qué calidad de amigo. Yo quiero ser así también. Tenemos aquí un ejemplo en medio del caos de alguien que fue para David un oasis y fortaleza para su corazón. Continuamos versículos 19 hasta el final, 29. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora pronto, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregamos en tus manos. Y Saúl le respondió: benditos seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es muy astuto. Observad pues e informados de todos los escondrijos donde se oculta. Regresad a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Si él está en la región, yo lo buscaré entre todas las familias de Judá. Continúa el 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y fue Saúl con su gente a buscarlo. De momento hasta aquí. Problemas, otra vez, que Saúl no se da por vencido. Ya habíamos leído antes, todos los días Saúl salía a buscarlo. Y los locales, los que saben, los que han visto dónde se escondió David, dicen: esa es la nuestra, nos ganaremos el favor del rey. Y van a contarle al rey dónde se encuentra David. La respuesta de Saúl: perfecto, vigiladlo bien, mirad todas las salidas, estudiad todo lo que hace, conoced sus rutinas. En otras palabras, espiadlo, porque voy para allá. Haced este trabajo de inteligencia para que no se nos escape, porque es muy astuto, pero no se nos puede escapar. Vamos allá. Y se levanta Saúl y va allá a por David. Problemas. Saúl no se ha dado por vencido. Continuamos. Versículo 25. Fue Saúl con su gente a buscarlo, pero alguien avisó a David, el cual descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Y cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, David con sus hombres por el otro. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Pero Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente para capturarlos. Ya está. No hay escapatoria. David agotó todas sus salidas y por muy astuto que fuese, le han dado caza. ¿Qué salida hay? Hermanos, ¿acaso Dios deja de ser fiel en algún momento? ¿No había prometido Dios que no entregaría a David en manos de Saúl? Pues ahora Saúl conoce el momento, el lugar exacto en el que David se encuentra. Y está con todo su ejército a su alrededor. David ha caído en la trampa. Pero nos preguntamos entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está su fidelidad? Es que no hemos terminado de leer.
Versículo 27. Entonces llegó un mensajero y dijo a Saúl: ven enseguida, porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Y abandonó Saúl por tanto la persecución de David y partió contra los filisteos. Por esta causa le pusieron a aquel lugar el nombre de Selá Amalecot, monte de la división. Y de ahí David se fue a habitar en lugares fuertes en Gadí. Sí, Dios es fiel. No, Dios no se olvida de sus promesas, no se olvida de sus protegidos. Sí, Dios sigue en control. Sí, Dios promete y Dios cumple. Y Dios le había prometido a David que no lo entregaría a Saúl. Y Dios no miente. Y Dios es fiel. Y Dios está siempre al control de cada situación. De manera que Saúl siguió a David hasta acorralarlo. Lo había preparado todo, estaba listo. Pero Dios había preparado todo antes para cumplir su palabra. Y no importaba cuánto había planificado Saúl, Dios tenía unos planes mejores. Y los planes de Dios nunca fracasan y siempre se dan, porque Él es fiel a su palabra. Su palabra, hermanos, nunca puede ser cuestionada, porque siempre es cumplida. Y David entonces había depositado su confianza en el lugar correcto, en la mano del Altísimo. Mira, cuántas situaciones en un capítulo que hemos visto. Un pueblo necesita ayuda, Dios le provee a David. David libera a este pueblo, vienen a perseguirlo. Dios le da salida. David en todo esto está solo, Dios le trae a su amigo Jonatán. David huye, un pueblo va y se lo da a conocer al rey. El rey lo sabe, prepara el ejército. Viene el ejército, David está en problemas y en medio de los problemas Dios hace que estos se esfumen. ¿Dónde está el ejército? Se fueron, porque el Señor tenía fidelidad a su palabra. Hermanos, no dudemos del Señor. Y es verdad que a veces su voluntad parece imposible, pero démonos cuenta que el fiel no fracasa nunca. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Has consultado al Señor ya su voluntad para todo lo que tienes en tu vida, en tu día a día? Si conoces la voluntad de Dios, recuerda, la obediencia es inmediata. No esperes, no pierdas el tiempo. De manera que Dios libra una vez más a su ungido. Y veremos que el Señor al final cumple todas sus promesas a David. La más importante de todas ellas, un descendiente que reinaría para siempre, Cristo Jesús. Y esta promesa de salvación se ha cumplido. Y si tu confianza hoy no está puesta en el Rey, en Cristo Jesús, no dudes. Ya conoces entonces cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que todos se arrepientan, vengan al conocimiento de Él. Él quiere salvar al pecador, perdonarnos de toda maldad, darnos vida eterna. Y si conoces la voluntad de Dios, ¿a qué esperas para obedecer? Ven a Cristo. No aplaces más esta decisión, porque es la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. Y verás que Dios es fiel para salvar a sus hijos. Padre Santo, te alabamos, Señor, porque, wow, de qué manera, Señor, libras a tus hijos. Qué bueno es saber que nosotros también podemos consultar tu voluntad y la encontramos perfectamente comunicada en tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a obedecerte inmediatamente al oír tu voz. Padre, que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Como David puso su confianza en ti y no fue defraudado. Oh Señor, Padre, gracias porque también nos has dado un amigo fiel. Y eres tú mismo. Un amigo que no tuvo problema en salir de su camino para buscarnos en nuestra necesidad. Que no tuvo problema en humillarse por nosotros. Un amigo que nos ha sido fiel en todo momento y que nos ha traído salvación. Y este es Cristo Jesús. Eres tú, Señor, nuestro amigo fiel. También nosotros queremos ser como este joven ejemplar, como este príncipe de Israel, que no animó a su amigo bajo sus capacidades, sino que lo animó en ti. Padre, ¿cuántas personas hoy están buscando una palabra de aliento de tu parte? Están preguntándose dónde está Dios, o están preguntándote tu voluntad. Pues Señor, somos herramientas en tus manos. Úsanos para animar en ti a todos aquellos que nos rodean. Y ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, en tu voluntad. Fortalécenos, Señor, en obediencia. Fortalécenos, Señor, a confiar plenamente en ti. En el santo y soberano nombre de Cristo Jesús, nuestro amigo fiel. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.